Yo le puse a este mensaje precisamente la mesa del Señor. Y vamos a entender un poco más de qué se trata realmente la participación de la mesa del Señor y qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Así es que yo le pido que abramos nuestro corazón y permitamos que el Señor hable a nuestras vidas y su Espíritu nos ministre y salgamos de este lugar con una mente renovada y habiendo crecido y aprendido algo más de la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos? Amén. 3. ¿Cuántos están listos? Amén. Ya se unieron más, qué bueno, gloria a Dios. Juan capítulo 2 y verso 13 lo tiene, me dice amén. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor y tu misericordia y por supuesto por tu palabra, bendito Dios. Yo te ruego que en este momento especial, bendito Dios, tú ministres nuestras vidas a través de tu palabra y que salgamos de este lugar, Señor, habiendo aprendido algo, precioso Padre. Que no salgamos como llegamos, Señor, sino que tu palabra, precioso Dios, produzca en nosotros ese cambio. Que sea, Señor, como una semilla que es sembrada y que da fruto, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús nos humillamos delante de tu presencia, delante de tu mano poderosa, para que tú, oh Dios de la gloria, nos bendigas, hables a nuestras vidas, nos des dirección y nos corrijas, Señor, en aquellas cosas que tú quieres corregir en nosotros. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas historias se cuentan hoy día y quedaron registradas en la palabra del Señor, mis hermanos, sobre milagros que sucedieron con Jesús estando alrededor de una mesa. De hecho, ahora que estaba preparando este mensaje me di cuenta que hay muchas mesas. Nunca me había puesto a pensar, ya lo había visto, pero nunca me había puesto a pensar en ello, que hay muchas historias que se cuentan de Jesús que se dieron alrededor de una mesa. Y es que Él usaba este método para llegar a la gente. Él se sentaba a la mesa. Podemos pensar, por ejemplo, en el fariseo. Él entró a la casa del fariseo y se sentó allí a la mesa. Podemos pensar en la mesa de Lázaro y de sus hermanas, por ejemplo, que él entró y también compartió con ellos en una mesa. Y así pudiéramos ver muchas historias donde Jesús estuvo sentado en una mesa. Es más, Él era criticado porque se sentaba con la gente. A Él lo veían como, los judíos no podían pensar cómo era que Él decía ser un rabino, o lo habían nombrado como un rabino, y Él no era como los demás. Él se sentaba a comer con pecadores. Él se sentaba con publicanos, hermano, y con demócratas, dije yo la vez pasada, ¿verdad? Entonces Él no discriminaba. Él usaba esto para tener comunión con la gente, para poder acercarse a ellos, y era criticado por estas cosas. Ahora, la mesa es un instrumento que tiene mucho simbolismo y es muy importante para nosotros como creyentes, como cristianos. Y hoy vamos a ver 3 mesas, hermano, que nosotros podemos aplicar de manera práctica a nuestras vidas en lo que Dios está haciendo en nuestro proceso. Porque nosotros no somos un producto terminado, estamos en un proceso donde Dios sigue tratando con nuestras vidas. Entonces, Dios nos lleva a través de un proceso para crecer nosotros espiritualmente y entender los motivos que tiene el Señor para hacer ciertas cosas. Y la primera mesa que nosotros vamos a ver este día es la mesa del gozo. ¿Cuál gozo? El gozo de la salvación, hermano.
En ese mismo capítulo, vaya al primer verso del capítulo 2 de Juan y vamos a leer este primer milagro que Jesús hace. Dice la palabra del Señor en el verso 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era un catador de vino. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, yo me puse a pensar un poquito en esto, y es que el primer milagro que Jesús hace, mis hermanos, es en una boda, convertir el agua en vino. Y yo siempre he dicho que Jesús no hizo milagros simplemente por hacer, por mostrar su poder, para que la gente viera qué tanto él podía hacer ciertas cosas o qué tanto poder él tenía. Siempre había un propósito por el cual él hacía un milagro. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué el primer milagro de Jesús no fue resucitar a un muerto, por ejemplo? Porque convertir el agua en vino es un milagro. A ver, trate usted a ver si puede, y va a ver que no va a poder. Entonces era impresionante. Pero ¿qué tal si hubiera empezado mejor sanando a un paralítico? ¿Qué tal si hubiera empezado mejor sanando a un ciego? Aunque todo eso lo practicó después. Pero ¿por qué sería el primer milagro que el Señor hace? Lo hace en una boda, y se trata de convertir algo simple como el agua en un vino, y no cualquier vino, hermano, porque dicen que el catador fue y probó el vino y dijo: este esposo está raro, no está igual que los demás, porque los demás sirven el vino bueno al principio para que la gente lo pruebe, pero ya cuando andaban así medios que ya se habían aventado 2 que 3. Porque mire, algunos dicen que el vino de antes ese no embriagaba y que no sé qué. La Biblia no dice que habían 2 clases de vino. No dice que había vino cristiano santo, que es como fresco de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que estabas tomando? De Jamaica. Se me olvida la Jamaica. Y también era vino, hermano, era vino. No tenía el alcohol que le ponen ahora y los ingredientes que le ponen ahora, pero era vino. Entonces dice: hey, primero, ya que la gente ha bebido, entonces le dan el inferior porque ya ni cuenta se van a dar. Pero tú te has reservado el mejor vino para lo último. Él sin saber el milagro que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué interpretación nosotros, o aplicación práctica más bien, le damos a esto, hermano? Porque esto es muy importante. Ese primer milagro Jesús lo hace en una mesa. Recordemos que el vino es símbolo de gozo, pero también es símbolo de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario produjo en nosotros gozo. El ser salvos es una alegría, hermano. Mire, yo no sé si usted se acuerda, pero cuando yo me convertí al Señor a la edad de 12 años, hermano, yo quería vivir en la iglesia.
De veras, yo les he contado, yo me enamoré tanto del Señor que yo, hermano, todos los servicios que habían, y mire que en nuestros países ahora ya es diferente, pero en aquel tiempo había servicio, hermano, casi todos los días. El lunes era el único día que no había servicio, de ahí de martes en adelante habían siempre servicios. Yo iba hasta el de damas, hermano, porque yo quería estar ahí, una cosa, yo anhelaba tanto, yo no sé, yo no entiendo mucho ahora cómo funcionan las cosas, pero a mí me gustaban las prédicas. O sea, yo ahora me pongo a pensar y me pongo a recordarme que yo era muy jovencito y me encantaba oír la palabra, hermano. Yo no me perdía las predicaciones, yo estaba ahí, yo estaba atento, yo quería aprender, había hecho algo en mi vida. Jesús al entrar a mi corazón, porque aunque yo había crecido en el Evangelio, fue a los 12 años que yo tuve un encuentro personal con el Señor, le entregué mi vida y le dije, sí, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Y cuando eso sucedió, hermano, yo no tengo explicación, no hay explicación científica para eso, pero yo sentía un gozo, hermano, yo sentía una alegría que no me cabía en el corazón y quería más de eso, hermano. Yo quería que el Señor me diera aún más de lo que ya me había dado en el momento de la salvación. Entonces, ese primer milagro que el Señor hace en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Hay gente que anda buscando un milagro de sanidad del cuerpo, cuando no entienden que no es así la cosa. Primero tiene que venir el milagro. Yo no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Dios lo puede hacer, si tiene un propósito, Él lo va a hacer. Yo no digo que no. Pero el milagro primero que nosotros necesitamos es ese milagro donde el Señor convierte lo insípido, lo que no tenía sentido, lo que no tenía sabor, hermano, porque qué sabor tenía la vida en aquel tiempo. Nosotros lo buscábamos y tratábamos de encontrarlo aquí y de encontrarlo allá y no lo podíamos encontrar hasta que Cristo vino a nuestros corazones. Entonces la vida tuvo sabor, entonces tuvo un sentido, entonces comprendimos que había un propósito. Entonces, hermanos, si nosotros no encontramos eso, todavía vamos a andar buscando. Pero cuando ya lo encontramos, hermano, entonces ese es el milagro del agua convertida en vino, convertida en gozo. Es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos disfrutar de lo que hoy disfrutamos. Qué hermoso es poder venir aquí a la iglesia y alabar a Dios, hermano. A Dios hay que celebrar, decíamos hace un momento mientras estábamos cantando, y a danzar, a darle gloria a Dios, a exaltar su nombre, a dar gritos de júbilo, a tener esa libertad de exaltarlo. Cuando nosotros antes de conocer a Cristo teníamos esa oportunidad, ninguno de nosotros podía hacerlo. Es más, algunos de ustedes quizá llegaron a una iglesia por primera vez y cuando vieron que la gente danzaba dijeron, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O de repente me contaba una persona una vez, mira, yo fui una vez a la iglesia, pero estaba así y de repente dijeron que cerrara los ojos y yo cerré los ojos cuando de repente el que estaba al lado gritó, ¡aleluya! Y yo abrí los ojos y me asusté, me dijo así, ¿verdad? Hay gente que no comprende eso, pero nosotros, hermano, que hemos conocido a Cristo Jesús, vino ese gozo que no entendemos cómo se produce. No hay manera en que nosotros podamos explicarlo, pero desde que yo conocí a Cristo Jesús, yo encontré el verdadero gozo. He pasado, sí, por momentos de tristeza, sí, han habido problemas, pero en todo, hermano, hemos podido encontrar que somos salvos y eso nos vuelve el gozo una vez más, hermano. Por eso el salmista David decía, cuando él había pecado y ya sabe todo lo que a él le sucedió, él mismo decía, vuélveme el gozo de la salvación, el saber que te pertenezco a ti, el saber que soy tuyo, el saber que somos hijos de Dios, hermano. Eso es un gozo. Déjelo repito. El saber que somos hijos de Dios es un gozo para nosotros. Esa es la razón. Entonces, el primer milagro lo hace el Señor, ¿para qué? Para que la gente celebre, para que la gente pueda gozarse. Entonces, el primer milagro que Jesús ha hecho en nuestras vidas es salvarnos. Maravilloso milagro, hermano. ¿Sabe que usted es un milagro que usted esté aquí? Aunque usted no lo crea. Aquí no estamos porque lo merecemos.
Aquí no estamos porque somos buenos. Aquí estamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque ninguno de nosotros lo merecíamos. Yo le he platicado a usted, y quizá a usted le ha pasado algo así, que yo, compañeros míos que hoy saben que soy pastor, no lo pueden creer. ¿Y cómo así? Dicen. ¿Y cómo es eso? No, Dios tiene que existir, porque para que haya cambiado tu vida, para que ahora seas quien tú eres, es porque Dios, y tienen razón. Solo Dios puede hacer el milagro de la salvación. Solo Él pudo salvarnos. Solo Él pudo rescatarnos a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y del derramamiento de su sangre. Entonces, si se da cuenta, Jesús no fue a hacer el milagro solamente para que vieran qué tanto poder tenía. Una vez me tocó ver a una persona en un video, no lo vi, que convertía el agua en vino. Y lo que hacía era que se ponía en la mano una cosa así, que le echaba así al agua y decía, mire. Y la gente, qué bárbaro, ¿no? Solamente mostrando supuestamente que tenía poder. Yo me puse a pensar cuando vi eso, dije, ¿cuál es el propósito? ¿Cuántos se convierten? ¿Qué milagro es ese? ¿A quién va a beneficiar si no al que está haciendo el show ahí? ¿Por qué ser un show, hermano? Dios no actúa de esa manera. A Dios hay que conocerlo para poder tener discernimiento y saber qué es correcto y qué no es correcto. Entonces el Señor no fue simplemente a hacer un milagro por hacerlo. Él tenía un propósito. Si eso hubiera sido así, hermano, de que Él se hubiera dedicado a andar por todos lados. Note cómo ciegos sanó muchos, ¿sí o no? Paralíticos levantó a bastantes. Muertos los resucitó a varios. Ese milagro lo repitió una y otra vez. Pero el milagro de convertir el agua en vino fue una vez nada más. Porque una vez que usted conoce al Señor, usted es salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces no era que a Jesús, mira, el esposo andaba por ahí recomendando, ¿te vas a casar? Sí. ¿Vas a tener vino? Sí. No compres mucho. Llévate unas tinajas de agua, las pones ahí y luego invitas a Jesús y se acabó el asunto. Entonces Jesús no anduvo repartiendo vino por todos lados. Él tenía un propósito para mostrar un milagro y mostrar un mensaje que más adelante nosotros íbamos a poder comprender. Porque lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después, hermano. Yo siempre digo que un día todo tendrá sentido. Cuando nosotros veamos al Señor, cuando estemos en su presencia, diremos, ahora comprendo aquellas cosas que yo no entendía, aquellas cosas que las leía quizá o las escuchaba y por más que las leía no las entendía, ahora las puedo entender. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el Señor se presenta y hace este milagro, hermano. Y esto en el mismo capítulo que estamos leyendo, vemos cómo se traslada Él a otra mesa. En la primera mesa Él hace un milagro de convertir el agua, lo insípido, en un vino. El siguiente lo encontramos en el verso 14 y 15. Véalo conmigo. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Note, para poder tener comunión con nosotros, porque Dios lo que quiere tener, hermano, a través de la salvación. La salvación no es algo que Dios quiere traer y bueno, ya te cambié, ya te di el gozo, ahora dale tranquilo que no hay problema. El Señor abre la puerta para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. El Señor no quiere venir una sola vez y darnos el vino y se acabó y no volver nunca más. Él quiere morar en nuestros corazones y ahí tener comunión con nosotros. Y la mejor manera de tener comunión es en una mesa. Pero dice la Biblia que cuando Él llegó al templo, encontró que había una venta de bueyes, había una venta de corderos y de palomas, hermano. Ahora usted se imagina
que de repente usted venga y allá afuera hay un montón, ahí en el lobby, ¿verdad? Y allá en la banqueta un montón de bueyes y un montón de corderitos ahí y palomas volando, plumas por todos lados, hermano. Y una cosa terrible, imagínese usted el olor que había ahí, en ese lugar. Y cuando Jesús entra y ve esto, Él toma una forma distinta de ser. Porque al principio llegó como un cordero. Como el cordero convirtió el agua en vino. Le dio gozo a la gente. Pero cuando entra aquí, hermano, parecía otro. Yo me puse a imaginarme de pronto uno que estuvo ahí en la fiesta de la boda, ¿verdad? Ay, Jesús, qué lindo Jesús. Ay, qué bonito lo que hizo. Vieron el milagro. Convirtió el agua en vino. Yo ni había alcanzado mi copita. Y como él puso, yo me logré echar el mío, ¿verdad? Esa es mi imaginación, hermano. Es para que no se duerma. Pero entonces, y de repente lo ven que llega y parecía otro. Dice la Biblia que agarró un azote de cuerdas y comenzó a a decirles que sacaran a los animales y a darle vuelta a las mesas. Entonces, hermano, lo que nosotros podemos entender de manera práctica es que el Señor quiere traernos el gozo de la salvación, pero no solamente eso, también quiere confrontarnos cuando la mesa está sucia. ¿Quién de ustedes cuando llega a un restaurante y mira una mesa sucia dice, aquí mero, aquí sentemos, ya, no se preocupe mesero, así traiga lo que le vamos a ordenar, llevo prisa? Usted mira la mesa y dice, se para y, mesero, por favor, usted quiere que le limpien la mesa primero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O usted ahí se sienta? Si usted ahí se sienta, bárbaro, quiero tomarme una foto con usted porque usted es la persona más humilde de este mundo, ¿verdad? Usted quiere la mesa limpia. Entonces, ahora, ¿por qué, hermano? Porque a nosotros no nos gusta sentarnos en una mesa que está sucia. El problema es que a veces queremos que Dios se siente con nosotros y la mesa está sucia. Amén o ay, 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 como usted quiera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Y fíjese, el Señor no es como nosotros, que nosotros miramos la mesa sucia y llamamos a alguien que la venga a limpiar. El Señor dice, déjame entrar, yo te voy a servir y yo mismo quiero limpiar tu mesa. Yo sé que me voy a sentar ahí y como tú no quiero sentarme en una mesa sucia, pero yo mismo quiero ayudarte, yo mismo quiero limpiar esa mesa. Por eso es que el Señor llega y dice esto, tiene que haber una confrontación aquí, tienen que darse cuenta que esto que están haciendo no es correcto, lo que están haciendo no está bien. Mi casa es una casa de oración, ustedes están convirtiendo la casa del Padre en una casa de mercado y esto tenemos que darle vuelta a las mesas. Entonces, si hemos recibido el gozo de la salvación, tenemos que permitir que el Señor entre en nuestras vidas y tenemos que darle permiso para que Él venga y le dé vuelta a las mesas y nos diga, esto es lo que estás haciendo mal y necesito que estas mesas estén limpias porque quiero seguir teniendo esa comunión contigo. Usted sabe, yo le he explicado que lo que sucedía en ese lugar, pero de pronto para aquellos que no lo han escuchado o de pronto hay personas que por primera vez están escuchándonos a través de las redes sociales. Lo que pasaba ahí, vamos a recordar un poquito, es que la gente venía a presentar sacrificios. Esos animales estaban de venta ahí porque eran animales para ofrecer sacrificios, para dar ofrenda. Entonces venía gente desde muy lejos, hermano, a presentar una ofrenda al Señor. Cuando llegaban ahí, habían vendedores. Hermanos, los vendedores son tremendos. Mire, los vendedores yo creo que tienen que reconciliarse con el Señor, si es cristiano, todos los días, porque van a tratar de venderle a usted algo y si no, vaya a un dealer de un carro, echarse una vuelta y llévese el carro más viejo que tenga, porque en cuanto lo miren le van a caer encima. Mira, no, qué bueno, muy buenos esos carros, pero tenemos unos que son nuevos
y mira y empiezan ahí a enamorarlo a uno para que uno les compre un carro, ¿verdad? Un vendedor siempre va a tratar la manera de hacer eso. Entonces yo me imagino que por ahí traían un corderito y de repente veían el cordero que como que el ojo se le hacía un poquito así, ¿verdad? Como que se le apachaba un poco, de pronto le había entrado una basurita. Y ellos aprovechaban eso. Cerró el ojo, no está perfecto, no se lo van a recibir allá. Entonces llegaba y decía, déjame ver, no, este cordero no te lo van a recibir. El sacerdote te va a decir que no. Mira, tranquilo, aquí que no cunda el pánico, o que no panda el cúnico, decía el apóstol Chapulín. Aquí tenemos nosotros ya unos que esos están ya, mira, la FDA ya dijo que son buenos. Estos sí te los va a recibir el sacerdote. Dice, ¿cuánto cuesta? Esa era la pregunta, ¿verdad? 4 veces más que el que traían ellos. Entonces el que no tenía dinero, hermano, decía, yo no voy a poder presentarme delante del Señor porque no tengo dinero para hacerlo. Yo le mencionaba a los hermanos algo que yo considero es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. A mí, yo no estoy de acuerdo con ciertos eventos donde se predica la palabra y se cobra por predicar. Yo le comentaba a los hermanos que esta semana me llamó un pastor para pedirme un favor, que le ayudara con un funeral, un servicio fúnebre. Y me especificó que estas personas no eran cristianos, ninguno. El único que era cristiano era el que había fallecido. Entonces, por honrarlo a él, honrar su memoria, ellos quisieron que en el servicio estuviera un pastor. Entonces me dijo ese pastor, hazme el favor, mira, aquí está el número, llámale. Y yo le llamé a la persona y más o menos estuvimos poniéndonos de acuerdo. Y luego me dijo, ¿y cuánto nos va a cobrar? Me dijo. Hermano, y yo cuando me dicen eso me quedo así como, y les soy honesto, no me gusta a mí cobrar por esas cosas. Yo dije, yo voy a ir y voy a predicar la palabra. Y la palabra se debe predicar gratuitamente. A mí no me cobraron, hermano. Cuando yo me convertí al Señor, me dieron la prédica gratis. Y yo recibí al Señor. Entonces yo le dije a la persona, mire, yo no cobro por estas cosas. Vamos a ir. Y le dije, de hecho, uno de los músicos me acompañó. Y vamos a ir. Si dentro de sus posibilidades está darnos algo, eso es cosa suya. Pero nosotros no le vamos a cobrar porque nosotros estamos para servir. Y hermano, eso me da mucha más paz a mí, aunque ellos después nos dieron algo, nos reconocieron algo, pero ya no fue porque nosotros les cobramos, porque allí había gente que no conocía del Señor. Entonces les llevamos la palabra. Lo tremendo de todo fue que cuando íbamos saliendo, uno de ellos me alcanzó y me dijo, deme la dirección. Yo no soy cristiano, me dijo. El único cristiano era mi cuñado, pero denos la dirección, queremos visitar su iglesia. Entonces le ponemos nosotros obstáculo a la gente cuando le cobramos. Porque qué tal si yo le digo, bueno, está bien, deme, qué sé yo, cierta cantidad de dinero, y la persona no tiene. Ay, mire, yo sí hubiera querido que viniera, pero no tengo lo que me está cobrando. Entonces ponemos un obstáculo para que la gente venga y tenga comunión con Dios. Porque cada vez que hay una prédica, hermano, eso es pan para la gente. Eso es Dios abriendo la mesa. Eso es Dios diciendo, yo quiero que comas del pan. Y eso no fue gratis, fue Cristo el que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que nosotros tuviéramos acceso a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces Jesús limpia la mesa porque tiene pasión por la casa. Mira lo que dice el verso 16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es importante que nosotros entendamos
lo que ahí estaba sucediendo. Cuando Jesús llegó limpiando y dándole vuelta a las mesas, eso realmente era un acto simbólico de la importancia que para él tenía la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios, hermano? No es el edificio, no es este lugar, sino el corazón nuestro. Jesús no era que no le gustó porque olía muy feo, porque estaban vendiendo, porque estaban haciendo esto, sino porque a él le importaba que la gente tuviera comunión con el Padre. Él estaba celoso de la casa del Padre. Él tiene pasión por ti y por mí. Él nos ama. Él quiere no solamente salvarnos, sino que quiere también restaurarnos, quiere limpiarnos. Él quiere sentarse a la mesa con nosotros y darnos de ese vino, de ese gozo de la salvación, demostrarnos el significado de su sangre. Él quiere hacerlo, que nosotros hagamos fiesta, que nosotros nos gocemos, pero también quiere darle vuelta a las mesas que tienen un uso incorrecto en nuestro interior. Entonces los discípulos se acordaron, fíjese, ni siquiera él lo dijo, sino que los discípulos se acordaron el celo por la casa, la pasión que tengo por la casa. Dios tiene pasión por ti y por mí. Dios quiere transformar nuestras vidas, Dios quiere corregirnos, hermano, pero nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a gozarnos, sino también a recibir la corrección de Dios. Porque a veces nos gusta, hermano. Yo por eso no estoy de acuerdo tampoco con que nosotros seamos parciales en nuestra forma de predicar. Los ministros tenemos que ser balanceados. Vamos a gozarnos, vamos a predicar un mensaje que levante el espíritu, que nos anime a seguir adelante, que nos levante quizá de la tristeza, que nos levante de qué sé yo, de la depresión, hermano. Pero también vamos a confrontarnos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: les voy a dar el vino, gócense. Ah, qué milagro tan precioso. Sí, pero quiero entrar también y quiero ver la otra mesa, a ver cómo está, porque quiero voltear esa mesa. No para golpearte, para lastimarte. Y note que Jesús no agarró el azote de cuerdas y empezó a pegarle a la gente, ¿verdad? Y fuera de aquí, fuera. No, él realmente lo que estaba haciendo era con eso, de una manera quizá un poquito violenta, pero estaba sacudiendo esas mesas, dándoles vuelta. ¿Para qué? La mejor manera de que usted limpie una mesa, si se puede, es dándole vuelta, ¿no? Porque se le cae todo lo que tiene encima. Entonces Jesús, eso era lo que estaba haciendo, y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero tiene que haber una disposición, porque hay algunos que quieren el milagro del vino, pero no quieren el otro, el de la corrección. Quieren la mesa donde el Señor les sirve vino para que se goce, pero no quieren la mesa de la confrontación donde el Señor dice: hay cosas que tienen que salir del templo. Recuérdense que el templo y la morada del Espíritu Santo somos usted y yo. Entonces Él nos ama una vez más y tiene celo por la casa. La corrección es por causa de la pasión, hermano. Usted corrige a sus hijos, ¿por qué? Porque los ama. Usted cuida a sus hijos, ¿por qué? Porque usted los ama. Yo les comentaba a los hermanos en la mañana, y quizá lo he dicho en otra ocasión, pero yo, por ejemplo, a mis hijas ya pasan de los 20 años, entonces no las cuido tanto como las cuidaban cuando estaban más jovencitas, cuando eran teenagers. Entonces nosotros pusimos reglas y les dijimos: aquí se hacen las cosas así, y a los 14, que quiero novio, no, que novio ni que nada, hasta los 18. Y esa es regla nuestra, nadie tiene que hacer igual, cada quien cuida su casa como sabe. Pero yo era muy celoso de mis hijas. Al varón obviamente lo cuido también, pero los varones tendemos más a ser protectores de las muchachas, y las madres son más protectoras de los muchachos. Es algo totalmente natural, ¿verdad? Es correcto hacerlo. Entonces yo, hermano, cuando veía que algún cocodrilo se estaba acercando,
Porque los varones vemos a todos los pretendientes de nuestras hijas con cara de cocodrilos. Muy guapos pueden estar, nosotros los seguimos viendo con cara de cocodrilos. Y cuando yo veía que a alguno se le estaba acercando, que a mí no me parecía, y yo sentía así, se me activaban todos los dones espirituales, los 9, y los discernimientos de espíritus, hermano. Y yo decía, no, este no me gusta. Y se lo dejaba saber, hermano, porque hubo uno por ahí que yo les he contado. Cuando me veía se ponía a temblar. ¿Quién sabe qué cara se me manifestaba a mí? De un ángel bravo, ¿verdad? Porque yo demonios no tengo. Pero, hermano, el muchacho comenzaba a temblar. Yo le dejaba saber, I don't like you. Con amabilidad lo trataba, lo saludaba, pero yo decía, Señor, antes de que yo lo corra, córrelo tú, decía yo. Y el Señor se encargaba porque el muchacho se alejó. Después nos enteramos que ciertamente no era un buen muchacho. Nos dimos cuenta que tenía una de problemas, pobrecito, que Dios lo bendiga, que Dios lo encuentre donde quiera que esté y que no vuelva nunca más. ¿Por qué celamos? Porque amamos. Ahora yo ya no soy así. Ya le enseñé, ella tiene que ser responsable de las decisiones que va a tomar en su vida. Ya uno no puede hacer mucho. Pero mientras uno sabe que es responsable, uno tiene que tomar esa responsabilidad de cuidar, porque eso demuestra el amor. Aunque para ella era incómodo que yo le dijera, no está bien ese muchacho, no me gusta su manera de ser, no me gusta cómo habla, cómo se viste, cómo mira, no me gusta nada, porque nada, hermano, nada, de veras, una cosa tremenda. Hasta yo le decía, Señor, revisa mi corazón. Entonces, es por ese celo. Ahora, el Señor nos ama a nosotros, se lo acabo de mencionar varias veces. Y con ese mismo celo Él nos quiere cuidar. Él sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que no nos conviene. Mire, ¿por qué yo cuidaba a mis hijas de teenagers? Porque un joven, una persona, no desarrolla su cerebro completamente hasta los 25 años. Por eso es que nosotros antes de los 25 años hacemos unas cosas, hermano. No levante la mano, pero póngame cara de que está de acuerdo conmigo. Antes de los 25 años nosotros hicimos unas cosas. Algunos después de los 25 también, Pero antes de los 25, hermano, a veces nos atrevíamos a unas cosas que yo digo, yo no sé cómo me atreví a hacer una cosa así. Una vez me acuerdo que iba para la escuela y un tráiler estaba atravesado, ya iba un poquito tarde para variar. Y estaba un tráiler atravesado en la entrada del instituto. Y yo dije, ¿y a qué hora se quita ese tráiler de ahí? Por abajo. Y me meto por abajo, hermano. Y después que entré, como que me caí en cuenta en lo que había hecho. Y hasta el día de hoy no lo puedo olvidar. Porque imagínense meterse debajo. Uno se atrevía a hacer unas cosas. Y yo hoy jamás haría una cosa así, pero la misma inmadurez nos hace a nosotros hacer cosas que nos pueden causar. Imagínense si ese tráiler hubiera arrancado, hermano. Usted o no tuviera el pastor que ahora tiene. O estaría así todo torcido, ¿verdad? Es una broma, pero de veras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guiar a nuestros hijos a que tomen buenas decisiones. Y lo del cerebro, muchachos, de veras no es un insulto. Todos nosotros pasamos por ahí. Digo porque habemos varios abajo de 25 acá. De 25 centímetros, digo yo. Ya se le fue el sueño, ¿verdad? Está bien. La corrección es por causa de la pasión. No detengamos el castigo que Dios a veces trae sobre nosotros, hermano, o permite sobre nuestras vidas.
A veces nosotros nos quejamos de ciertas cosas, pero es Dios el que nos está corrigiendo. A veces Dios puede detenernos en el camino hacia algo que nosotros estábamos a punto de hacer quizá, o estábamos en un camino incorrecto, y Dios nos detiene. Y a veces va a usar el azote de cuerdas. Y a veces va a usar esa manera en que él entró al templo y empezó a darle vuelta, que la gente no podía entender. Y no, hombre, allá en la boda todo amor y todo el milagro precioso, y ahora lo vemos aquí dándole vuelta a las mesas y discutiendo porque no le gusta lo que aquí está pasando. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, háblanos. Mire, Hebreos 12, 5 y 6 dice, yo se lo leo. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios azota, hermano. Mire, ahora a los padres se les prohíbe azotar, pero aquí entre nos están las cámaras, ¿verdad? Hay que, usted me entiende, ¿verdad? Digo, para que los algoritmos no se den cuenta. Hay que corregir, porque esa es una manera de amar. No hay que abusar. Yo no estoy de acuerdo con el abuso, estoy en contra de eso, pero estoy a favor de la corrección, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Como dijo un niño una vez: y cuando un grande hace algo malo, ¿quién le pega? Dijo. A nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es Dios el que nos corrige, es Dios porque nos ama, nos trae corrección. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. La palabra tiene autoridad para voltear las mesas. Versos 18 y 19 de Juan capítulo 2 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La autoridad está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él derramó la sangre. O sea, la autoridad que yo tengo es porque tú me abriste el corazón y porque el sacrificio para que tú vivas en libertad lo pagué yo. Es lo que diría el Señor. Entonces, ¿qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Mire, ellos no dijeron: mira, nosotros no estamos haciendo nada malo, Señor, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sino que le dicen: ¿qué autoridad tienes tú? De plano escucharon cuando los discípulos dijeron: el celo por tu casa me consume. Y entonces dijeron: hey, le están aplicando a él el celo que le pertenece al Padre. ¿De dónde ha sacado él esta autoridad? Entonces le dicen: ¿qué autoridad tienes tú? Y dice: destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y los judíos comenzaron a ver las paredes, hermano, y empezaron a ver los muros, y dijeron: 46 años tomó levantar este templo. 18,000 personas participaron en la construcción durante 46 años. Y aquí viene uno a decir que lo destruyamos y lo levanta en 3 días. No entendemos, dijeron ellos, cómo es posible que esto pueda pasar. Hermano, y a veces nosotros no comprendemos lo que Dios habla, pero nosotros no somos llamados a entenderlo todo, sino a creerlo todo. Porque como le dije hace un momento, un día todo tendrá sentido. Un día entenderemos todo, hermano. Y yo me imagino a los discípulos de Jesús haciendo sus cuentas también, ¿verdad? Y oyendo a los judíos y diciendo: oye, nosotros somos discípulos también. Señor, no sé, tu explicación se te pasó la mano, porque 3 días un solo hombre levantar un templo que tomó 46 años y 18,000 personas, no tiene sentido.
Por eso nosotros, hermanos, tenemos que creerle al Señor, así no entendamos. Así el mundo nos traiga a nosotros una explicación lógica y nos diga por qué ciertas cosas no deberían de ser. Nosotros tenemos que quedarnos con lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Los discípulos decidieron creer a lo que Jesús estaba diciendo. Si Él dijo que va a levantar este templo en 3 días, y Él lo está diciendo, yo lo creo. Yo no sé, más adelante veremos a qué se refería, o lo va a hacer literalmente. Yo no sé qué es lo que va a pasar, pero yo le creo a la palabra del Señor. La Biblia dice que el cielo se va a abrir y que Cristo va a venir, y el mundo piensa que eso no va a suceder jamás, pero como lo dijo Cristo, hermano, yo no sé cómo va a ser, y que todo ojo le verá. Yo no sé si es por redes sociales o por televisión que la gente lo va a poder ver, o van a poder ver una señal. Yo no sé cómo va a suceder. Lo que yo sí sé es que tarde o temprano la palabra de Dios se va a cumplir, porque Él habló, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermano, nosotros somos llamados a creer, y Jesús dijo: destruyan. Ahora nosotros lo entendemos, porque pues está explicado en la Biblia, de que Él hablaba realmente de su cuerpo. Cuando Él dijo: el celo por tu casa me consume, estaba hablando de su cuerpo. No solamente el que tenía Él ahí literal, sino de su iglesia, que somos nosotros. Porque una vez más, el cuerpo de Cristo somos nosotros. El templo y la morada del Espíritu de Dios somos usted y yo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? El Señor habita en nosotros. El Señor tiene comunión con nosotros en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Los que creyeron en Jesús entendieron lo que Él decía cuando Él resucitó. Mire, versos 20-22. Dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos, cuando vieron que Jesús resucitó, hermano, entonces se acordaron, dijeron: ah, sí es cierto, si Él dijo que el templo sería destruido y que en 3 días Él lo iba a volver a levantar. Lo destruyeron en la cruz del Calvario, le dieron latigazos, lo injuriaron, le hicieron un montón de cosas, lo hirieron, lo mataron, según lo que la Escritura dice. Pero al 3er día Él resucitó. Ahora comprendemos lo que el Señor estaba diciendo. Por eso es que le acabo de mencionar que un día nosotros entenderemos todo lo que ha pasado. Algunas cosas quizá no comprendemos hoy, hermano, pero no importa, mantengamos la fe, y tarde o temprano nos daremos cuenta que era lo que Dios quería mostrar. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. En la mesa de la boda, el Señor se presenta como cordero, pero recordemos que el Señor no solamente tiene la naturaleza de cordero, sino que Él es el león de la tribu de Judá. Por eso es que nosotros hasta en nuestros cánticos mencionan cordero y león, y a veces no entendemos ni por qué, pero lo cantamos. Por eso es importante cantar con el entendimiento y saber qué es lo que estamos diciendo. Cuando yo digo que Él es el cordero, Él es el que proveyó la salvación, convirtió el agua en vino, derramó su sangre para que yo pudiera gozar de la salvación. Pero también es león a la hora de corregirme, a la hora de sacar de mi vida lo que no me conviene a mí, lo que a Él no le agrada. Entonces puede pasar de un momento a otro. Es más, cuando usted lee el libro de Apocalipsis y Juan tiene una visión del cielo, dice que de repente aparece uno como león, pero cuando lo adoran como cordero.
porque como león nos viene a corregir, pero como cordero nos vino a salvar, hermano. Y eso es lo que llena nuestros corazones de alegría y de gozo. El gozo de la salvación es algo que usted y yo siempre debemos tener. Por eso debemos acercarnos aquí. Cuando usted viene a este lugar, hermano, y usted viene a sentarse aquí, y usted viene a adorar, usted viene a celebrar que usted es salvo. Usted viene mire, hasta tenemos un canto que se escribió hace algunos años, que dicen que hay vino celestial, ¿verdad? Y hay vino celestial. Y cuando entendemos esto, lo cantamos, el día que lo lleguemos a cantar, debemos cantarlo con ese entendimiento. Ese vino no vino, ¿verdad? El que a este mundo vino y no ha tomado vino, decía alguien por ahí. Ese vino Dios lo derramó, la sangre preciosa de Cristo, en el simbolismo, para que nosotros pudiéramos gozarnos. Pero también debemos entender que al sentarse a la mesa, Dios quiere hablar con nosotros. Dios no está cerrando. Dios no es que llega a tu mesa y si la mira sucia no se quiere sentar. Él dice: déjame limpiarla, déjame limpiar la mesa, quiero hablar contigo. Es más, se sienta a la mesa, hermano, y nos habla. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener al venir aquí. Hoy vamos a participar de la mesa del Señor, pero eso es un simbolismo. Pero cada vez que usted y yo venimos aquí, venimos a sentarnos a la mesa con el Señor, venimos a celebrar. Oh, aleluya, Él convirtió mi lamento en baile, mi tristeza la cambió en alegría. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor dice: ahora siéntate, porque vamos a limpiar la mesa, porque quiero tener comunión contigo. Y tengo que hacer algo, tenemos que platicar. Y ahí es donde nosotros a veces no nos gusta, hermano, porque que lo confronten a uno con sus errores y con su pecado, eso no es placentero, eso no es bonito. Que le digan a uno: venga para acá, quiero hablar con usted. ¿Verdad que desde que alguien le dice, a mí me pasa mucho, porque a veces le digo a algún hermano: hermano, necesito hablar con usted. Se pone así como: ¿y qué pasó? No, mire, yo no fui. No, hombre, le quiero comentar. Simplemente a veces quizá es algo que le quiero comentar, y la gente a veces se asusta porque dice: hey, no quiero que me vayan a decir nada que me ponga incómodo. Pero el Señor quiere hablar con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que permitir que el Señor haga eso. Apocalipsis capítulo 3 y verso 10 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que no pone ninguna condición, hermano. No pone condición. Él dice: si abres la puerta, no me importa cómo está tu mesa, me voy a sentar contigo. Por eso es que los fariseos lo criticaban, porque decía: hey, esa gente no está ni restaurada, no andan caminando bien. Y Jesús se sienta con ellos a compartir con ellos y a comer con ellos. Por eso, hermano, con todo respeto, yo respeto cómo cada quien quiere hacer las cosas en su iglesia, pero aquí no le negamos la comunión a nadie, porque el pan es para todos. Es más, yo les he contado que en aquel tiempo, y algunos quizás se acuerdan, a mí me enseñaron que para tomar la Santa Cena había que ser santo, hermano. Entonces yo llegaba a la iglesia y por ahí de pronto con algún pecado encima, ¿verdad? Con algún mal pensamiento o con alguna palabra que se me había salido, y llegaba y ahí, y tomo la Santa Cena o no la tomo. Y si usted no la va a tomar, siéntese. Y se sentaba uno, y el que estaba al lado, así que estaba bien santo, lo miraba de reojo y decía: ya sabía yo, pecador. Entonces eso hacía que una gente se sintiera bien por sí mismo, y otra se sintiera mal porque no tenía acceso a comer, y se le prohibía a la gente participar de la comunión. Es como que usted venga, fíjese, se lo pongo más claro, es como que usted venga a la iglesia y yo pregunte: ¿quiénes andan bien con el Señor? Y por ahí de repente 3 levanten la mano así, que ya ese fue un pecado que mintieron. No, no es cierto, no es cierto.
Pero supongamos que 3 dicen, bueno, yo la verdad que me he portado bastante bien esta semana. Sí, sí, yo estoy bien, pastor. Va, está bien. El resto, por favor, pueden salir. No son merecedores de recibir de la palabra del Señor, que es el pan. Sálgase, no participe. No, usted no puede tener comunión con Jesús porque usted pecó. Váyase. ¿Cómo se sentiría usted? Usted no se vuelve a parar por aquí nunca más. Dice, no, hombre. Entonces, en la mesa del Señor, cuando participamos, ese es el simbolismo. La mesa del Señor no es para santos, sino para pecadores. Porque Cristo se sentaba con los pecadores. Cuando Él quiere tener comunión con nosotros, no está diciendo porque tú mereces o ya eres como yo, sino está diciendo quiero darte de mi naturaleza, quiero enseñarte, quiero ayudarte, quiero limpiar. Si abres la puerta, entraré contigo y cenaré contigo. No importa si la mesa está sucia, nos vamos a sentar y vamos a platicar de esa mesa sucia y le vamos a dar vuelta a la mesa y vamos a sacar el azote de cuerdas y vamos a sacudir la mesa hasta que tú y yo arreglemos ese asunto que no te permite tener comunión conmigo. Si cerraste la puerta, lo que necesitas es abrirla una vez más y el Señor está dispuesto a arreglar cualquier cosa que deba pasar. Y esto nos lleva a nosotros, hermano, a la siguiente mesa. Fíjese, antes de pasar ahí, no quisiera dejar de leerle este verso. Hebreos 12:11, véalo ahí en su aplicación o yo se lo leo acá. Dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Cuando Dios nos corrige a nosotros, hermano, la corrección, una vez más, es incómoda, es fea. Pero después viene la paz a nosotros. Yo les ponía este ejemplo a los hermanos en la mañana, que cuando yo hacía algo malo en mi casa de niño, yo sabía que la ira del padre se iba a desatar sobre mí, ¿verdad? Es decir, mi papá me iba a corregir, me iba a pegar. Y me recuerdo que una vez estábamos peleándonos con mi hermana, no sé qué hicimos y algo hicimos entre los dos. Entonces a los dos nos cayó, hermano, nos llegó la noche. Y yo estaba comiendo ese día, me acuerdo muy bien, y de repente oí que mi papá estaba como discutiendo, alzando la voz, y que sí, que no sé qué, que no sé cuándo, ya ni me acuerdo qué decía. Y de repente solo escuché los azotes, ¿verdad? Y esos de cuerdas no iban a la mesa, sino iban al cuerpo directamente, hermano. Y le pegó a mi hermana. Entonces cuando yo oí el llanto dije, I'm next, dije yo, porque ya hablaba algo de inglés. No, no es cierto. Yo dije, yo soy el próximo. Entonces yo ahí comiendo, ¿verdad? Esperando que la ira se acercaba a mí, pero no paraba de comer, era chistoso eso. Y yo seguía comiendo y seguía comiendo, hermano. Cuando oí los pasos de mi papá, dije yo, ¿para dónde corro? Si corro, él tiene buena memoria, se va a acordar. Si no me logra alcanzar, ¿a dónde voy a ir? Voy a tener que regresar de todas maneras a la casa y me va a pegar cuando venga. Entonces, al mal paso, darle prisa. Entonces yo corrí al encuentro del Padre, hermano, no para que extendiera sus brazos sobre mí, me besara y me diera un anillo y una vestidura, sino para que me diera mis golpes, ¿verdad? Y cuando yo llegaba, me daba los azotes, hermano, lloraba un mi poquito y me sentaba a la mesa y seguía comiendo. Porque aunque me azotaban, la comida no me la quitaban. Entonces Dios hace lo mismo, a veces te azota, pero la comida no te la prohíbe. Él dice, vamos a arreglar el asunto, te voy a corregir, pero siéntate a comer, porque el pan siempre estará disponible para ti. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Entonces es en la mesa, la tercera mesa, y con esta vamos a terminar, es la mesa de la comunión. Las dos mesas que le acabo de mencionar tienen que irse a la tercera mesa. Y la tercera mesa es la mesa de la comunión. Fíjese, 1 Corintios 11, 28 al 31. Es importante que nosotros entendamos esto. Vea, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, hablando de la mesa, y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. De esta parte de la Biblia es que algunos dicen que bueno, es que no hay que comerla indignamente. Y para entender lo que significa no comerla indignamente, hay que ir al trasfondo histórico de esto. Hay un contexto en esto. En aquel tiempo la cena del Señor no era como lo hacemos ahora, que es una copita así y un pedacito de pan. En aquel tiempo era una comida completa. Entonces, ¿qué pasaba? La gente llegaba, comía hasta que se hartaban y bebían hasta que no les cabía más. Y cuando llegaban otros pobres que habían caminado quizás de lejos y querían participar, ya no había ni comida ni bebida para ellos. Entonces Pablo los regaña y les dice: no, ustedes están haciendo las cosas pensando solamente en ustedes. No disciernen el cuerpo, no ven que hay necesitados, no ven que hay gente que la única comida que quizá iba a tener era la que íbamos a compartir aquí, y ustedes se la están comiendo toda y no están discerniendo el cuerpo. Están comiendo de manera indigna, sin entender cuál es el propósito de esto, que es la comunión del cuerpo de Cristo y que todos podamos participar. Eso era realmente lo que ahí estaba sucediendo. Pero el punto que le quiero enseñar es el siguiente. El Señor, a través del apóstol Pablo, dice: pruébese. La tercera mesa es ¿para qué? Para que nosotros nos probemos a nosotros mismos y nos juzguemos. Porque dice ahí: si ustedes se juzgan a ustedes mismos, entonces no serán juzgados por el Señor y tampoco serán castigados. Entonces, ¿para qué es la mesa del Señor, hermano? Para que yo venga, me siente y comience a juzgarme a mí mismo. No al hermano aquel que está al lado, que no debería tomarla a él porque no lo veo muy digno que digamos, sino juzgarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no nos venga el azote de cuerdas, para que no nos venga a nosotros el castigo de corrección o la corrección, la disciplina de parte de Dios. El Señor dice: si te sientas a la mesa, cuando te sientes, tienes que juzgarte. Lo acabamos de leer, no sé si la mayoría lo leyeron. Pero dice: júzgate a ti mismo para que no seas juzgado por el Señor, para que no sea Él el que tenga que venir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me siento a la mesa, debo escuchar lo que Dios me está diciendo y decir: eso me lo está diciendo a mí. Ese pan yo me lo como. Él está teniendo comunión conmigo. Dios está teniendo misericordia de mí y me está hablando, me está advirtiendo. Él de todas maneras, como me ama, me va a corregir. Pero si yo primero reconozco que he cometido un error, me arrepiento, hago cosas diferentes, cambio mi manera de caminar, entonces Dios no va a tener que venir a voltear la mesa, sino simplemente tendrá comunión conmigo. Entonces, hermanos, si se da cuenta, la mesa de la salvación, del milagro de la salvación, fue servida. Nosotros disfrutamos de ello. Una bendición y una alegría el poder saber que somos salvos. Pero la mesa de la confrontación, tenemos dos opciones: o nos corrige Dios o nos juzga Dios, que siempre nos va a corregir Él, pero o nos habla simplemente y nos dice qué tenemos que hacer y hacemos cambios, o entonces esperar lo que vaya a suceder y la manera en que Dios nos vaya a disciplinar. Para terminar, a mis hijos yo les he dicho de esta manera: cuando necesitaron, yo tenía una vara con un texto que hermano, aquí les decía, tenían unas letras ellos que decía: y lo corregirás con vara y la vara no lo matará. Y ahí andan vivos, vivitos y coleando. Nunca abusé de ellos, no les pegué muchas veces cuando lo necesitaron. Y cuando ya iban creciendo, yo me sentaba con ellos cuando cometían un error
y me sentaba con ellos y yo le decía, mira, me acuerdo de algo bien claro. A mi hija mayor me mandaron una nota de la escuela que hablaba más que su papá. Entonces, pero el problema es que estaba hablando a la hora de la clase, ¿no? Y me recuerdo que ya eran 2 veces. Y yo me senté y le dije, mija, ¿tú eres inteligente? No la maltraté, no le levanté la voz, no hice nada de eso. Simplemente me senté con ella y le dije, tú eres inteligente y tú me entiendes lo que yo te digo. Si a mí me vuelve a llegar otra nota de estas, yo ya no te voy a hablar. Porque si tú no entiendes las palabras, vas a entender entonces los azotes. Entonces voy a tener que azotarte. Yo no quiero, pero tú eliges si tú quieres de esta manera o quieres entender lo que yo te estoy hablando. Santo remedio, nunca más. No sé si destruía después las notas, no llegaron nunca a mí, pero nunca más volvió a llegar eso. Me imagino que lo que hizo fue corregir por lo que yo hablé con ella. Entonces, hermano, Dios es así con nosotros. Nos sienta y nos dice, hey, esto quiero que cambie, siéntate a la mesa, no hay problema, déjame sacudo acá algunas cosas, pero platiquemos, cenemos, compartamos el pan. Quiero pasar de mi naturaleza a ti. Esto es lo que tienes que hacer, esta es la instrucción. Si no dejas de hacer eso, bueno, va a haber otro tipo de corrección. Tú eliges como quieres. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por el Señor y no habrá necesidad de que Dios tenga que castigarnos o corregirnos. No encontraremos, porque yo siempre digo que no es que Dios esté ahí listo para agarrarnos a golpes, hermano, sino nuestras mismas acciones vienen ya con su consecuencia automática. Entonces, para evitar esas cosas, oigamos lo que Dios está diciendo. Pruébese a sí mismo el que se sienta a la mesa, júzguese a sí mismo y de esa manera siga disfrutando de la salvación y de la comunión con el Señor. Hermoso el Padre que nosotros tenemos, hermano, nuestro Padre Celestial, que nos habla, que nos instruye, que nos corrige, porque tiene pasión por el templo donde Él decidió vivir. Él no habita en templos hechos de manos de hombres, sino habita en nuestros corazones. Y Él quiere mantenernos a nosotros siempre gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor.